El lingüista e ingeniero Francesco Carota ha descubierto que el relato de Jesucristo está basado por completo en la vida de Julio César. Wenn es diese historische Person wirklich gegeben hat, und es ist eine besondere Person, und zwar eine, die nicht nur gepredigt hat, die liebet eure Feinde, sondern praktiziert hat und daran zugrunde gegangen ist, wo ist das Problem? Das ist nur ein mentales Problem. Aber in Wirklichkeit ist das sozusagen das Wiederentdecken der echten Fundamente der Christenheit, die auch stehen. Die anderen sind in den Wolken. Tras su descubrimiento en 1988 de que la biografía de César se había convertido en la historia sagrada de Jesucristo, hubo un largo silencio. El extraordinario descubrimiento de que el Evangelio estaría basado en fuentes romanas antiguas encuentra finalmente la acogida favorable del sacerdote español Pedro García González. Y entonces está también Marco Antonio ahí como diciendo... Sí. La muerte de César sería, por tanto, la fuente del posterior relato de la crucifixión de Cristo. Carota y García pretenden reconstruir juntos las honras fúnebres del traicionado y asesinado César, e investigan cómo este acontecimiento histórico se transformó en el relato de la crucifixión. Reconstrucciones. Hast du dieses Wort gesehen? Guck mal hier. Hier. Memento audere semper. Man muss immer wagen. Vergiss nicht, man muss immer wagen. Er hat gewagt. A decir mirando a la roca porque lo que venimos a representar este funeral aquí en estas rocas que son nuestro lugar donde tiene mejor luz. Sí, sí, ahí va a ser. España, invierno de 2005. Francesco, muy bien, ¿vas bien? Sí, sí. Carota acompaña al sacerdote español que está ensayando unas escenas de los días posteriores a la muerte de César con un grupo de jóvenes. Que cuando fue asesinado cayó en tierra y quedó mucho tiempo sin que nadie lo tocara porque tenían miedo unos a otros. Hasta que 3 siervos suyos lo cogieron y lo llevaron en unas literas por todas las calles hasta la casa de su esposa Calpurnia, hasta su casa. Y Calpurnia lo recibió en sus brazos de sangre. ¿Quién hace de Calpurnia? Entonces hacemos... muerto. Caes muerto. Sí. Sí, no importa. Porque la nieve... Entonces, 3 siervos hacemos... Y entonces 3 siervos lo cogen... Lo cogen y lo llevan... 3. 3. Ahí tienes Bien, tu otro aquí, 3. Francesco, 3. No, era uno de los pies y otro de los... Así. Y eso, ¿no? Y de las terrazas allí, lo ven así, ¿no? Eso. A la casa de Calpurnia lo ven así. ¿Veis? Bien. Como una cruz. Bien. Calpurnia lo recibe y llora. Calpurnia lo recibe y llora. ¿Quién hace de Calpurnia? Viene a llorar. Y Calpurnia lo recibe en casa y estás como sentada. Eso. Y tú caes en los brazos. Venga, Sobre el grembo de Calpurnia. Esa es la primera escena. Esa es la primera escena. Vamos a dejarlo. Así, dejámoslo. Esa es la primera escena. Esa es la primera escena de Calpurnia. Muy bien. Bien. Esperamos con estas 3 escenas donde intentamos verificar si el funeral que se hizo en Roma en el año 44 está vinculado a la liturgia, todavía sigue vinculado a la liturgia o a las escenas de pasión o de procesión que hacemos todavía en todas las partes del mundo. Die Christenheit
Wie soll sie so plötzlich auftauchen und erscheinen und das ganze Reich beherrschen, wenn der Gründer der Christenheit nicht existiert hat? Das ist ja undenkbar. Y iba girando para que todo el pueblo romano lo viera. Y Roma, 15 de marzo del 44 a.C. Cayo Julio César, fundador del Imperio Romano, es apuñalado por un grupo de senadores. César es una amenaza para los intereses creados. El pueblo llora durante 3 días la pérdida de su amado comandante e hijo de Dios. Su confidente Marco Antonio organiza un conmovedor sepelio para el divino Julio. Sorprendentemente, César lega a cada ciudadano de Roma una importante suma de dinero. Durante el funeral, se erige una efigie de César sobre un tropeum, una cruz romana de la victoria. Ciao Pedro! Francesco, dimmi. Sto mostrando qui agli amici questo altarino, che cos'è, del Divo Giulio che mi hai mandato. Divo Giulio Iussu Popoli Romani Statutum Est Lege Ruffrena, è del Vaticano, sì. Del Vaticano. È la fondazione del nuovo culto, no? Exactamente. Pedro sucht. Und er findet immer was. Das heißt, er findet 100 Dinge, aber irgendwann ist immer dabei was Interessantes. Wenn du dem Pedro sagst, bring mir einen Diamant, dann kommt er mit dem Lastwagen und kippt dir das ins Haus. Und da ist vieles dabei, aber ein Diamant ist auch drin, oder 2 oder 3. Der Pedro, der findet immer was. ciao Francesco! Abbiamo la testa. Ah, bellissimo, benvenuto. Ciao. Te presento a Ángel, el Ángel. presidente. Ciao Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenísimo. Genial. Tenemos la cabeza de César. La cosa de César aquí. Caput Mundi. Caput Caesari. Es que está muy bien preparado. Tú, Ángel, tú. Attento, Atento, Ángel. Cógela. Ángel, cógela tú. Mettilo qui sul tavolo. Vas un poquillo. Appoggialo qui sul A tavolo. ver, Ángel. Ponte aquí. Es igual. A ver. Das war das Bild von Caesar, das ich im Kopf hatte. Ein Condottiere, ein Heerführer, ein knallharter Typ, ja? Krieg, Macht, so. Plötzlich sehe ich andere Caesar, zum Beispiel diese hier, wo die Pietà, sagen wir mal, die Clementia Caesaris betont wird. Ja? Die Caesar als jemand, der Mitleid hat für die Mitmenschen, insbesondere für seine Feinde. Und von diesem Porträt von Caesar, von diesen Gedanken, dass er vielleicht doch ein anderes Gesicht hatte, wurde ich dazu verleitet, mir die Texte, die Caesar anbetrifft, ein bisschen anderes anzuschauen. Und da dieses hier eindeutig ein Pietà-Gesicht ist, also es sollte Mitleid erwecken, ja? Es sollte Mitleid erwecken im Zuschauer. Auf Italienisch Mitleid ist Pietà. Und die Pietà ist ein typisches christliches Bild, richtig? So. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, Moment mal, bei Caesar ist was Jesuanisches. Und das ist nicht möglich. Weil das sind ja 2 Personen, Caesar und Jesus, die haben miteinander nichts zu tun. Er lebt in einer unterschiedlichen Epoche und unterschiedlichen Charakter. Der eine ein Feldherr und der andere ein Barfußprophet. ¿Cómo pudo transformarse el funeral de Julio César en el posterior relato de la crucifixión de Jesucristo? Durante la Semana Santa española, los habitantes del pueblo escenifican anualmente la Pasión. Ahora el sacerdote y el lingüista Francesco Carota quieren representar de nuevo algunas escenas del desconocido ritual funerario de César, una reconstrucción basada en los textos clásicos con atrezo necesario e interpretada por actores del pueblo. Tú, Ángel, tienes... Si quieres ser muerto,
toma eso, papel. Si quieres servir, toma se el parece. de Es que por el pelo. Antonio. Se parece de la... Sí. Se parece de Verdad. Yo creo que Juan puede ser Marco Antonio. Vamos. Tiene así, bueno. Sí, Había, pero hay un problema para ti. ¿Por qué? ¿Qué problema? Porque César fue muy vanitoso, se epilaba. De Pilar. Tú van a epilar. Es complicado, ¿eh? Me pides tirar la cena. Una cena primordial del funeral de César. ¿Tú puedes explicar, Pedro, lo que pasó aquí? sí, bueno, Piano, Suetonio, etcétera, todos los que hemos dicho, describen alguna escena, el trozo del funeral. Pero el momento central es Marco Antonio está haciendo la oración fúnebre. Es muy importante las oraciones fúnebres. Que Marco Antonio, en plena oración, levanta la lanza y descubre esta toga, que es la toga ensangrentada, y descubre la figura de cera de César con todas las dagas, porque describe a César reposando en un féretro que tiene la forma del templo de Venus. Y este tropeum dice que giraba en un mecanismo para que todo el pueblo de Roma lo viera. Tenemos todo el pueblo de Roma aquí. Entonces giró el tropeón y vio todo el pueblo vio su cuerpo destrozado por las heridas. Exacto. Así tal cuentan la historia. Entonces vamos a hacerla primero, que levantan el tropeo. Vosotros lo levantáis, os agacháis. Marco Antonio hace la inclinación con un solo gesto, hizo una oración, unas plegarias, se cantó unas plegarias y de pronto en medio de la plegaria levantó la toga Con la lanza. con la lanza. Ja, Pedro hatte mich kennengelernt, nicht ich ihn, sondern er mich über das Internet. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Er ist ja Priester. Und in dem Dorf, wo er Pfarrer war, inszenierte er jahrelang so Passionsspiele. Und dann wollte er die Passionsspiele möglichst so ursprünglich wie möglich. Er hatte immer versucht, zurückzugehen. Mientras comían, cogió un pan, pronunció una bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Er ging von der Passion von Matthäus zu Lukas zu Markus und dann war er bei Markus, als er gemeldet hat. Und dann bei Suchen im Internet hat er Markus gefunden, mit Markus hat er unsere Seite gefunden und dann hat er mich gefragt, ja, was gibt es ursprünglicheres und so. Und dann habe ich ihm erzählt von diesen, sagen wir mal, julianischen Spuren, die da drin sein könnten.
espera. Cógele bien, espera un momento, no le coges bien. No le coges medio lado. Tú, por del otro lado, vale, venga, por del otro. Aber dieses Bild, das ist ein ganz zentrales Bild für die Christenheit. Die Frau, die Mutter, mit dem Sohn auf dem Schoß, ja, durchblutet und so. Sie wird immer ganz jung, aber fast immer, nicht immer, aber sehr oft ganz jung abgebildet, fast jünger als der Sohn, den er auf dem Schoß hat. Und diese Szene ist im Evangelium nicht belegt. Die findet man zwar in der Via Crucis, also auf dem Kreuzweg, ja, die findet überall in den Kirchen da abgebildet, aber im Evangelium steht sie nicht. Die gibt's nicht. Die ist aber bei Caesar, die Pietà, als Traum der Carpuni. In der Nacht, bevor er ermordet wurde, hatte seine Frau, träumte, dass sie ihren Mann blutdurchströmt auf den Schoß hält. Und sie da, am nächsten Tag, wurde ihr Mann ihr nach Hause gebracht, erdolcht und blutdurchströmt. Und dann konnte sie die Leiche dann entnehmen, auf ihren Schoß nehmen. Und es war die Verwirklichung des Traums, noch schlimmer, als sie geträumt hatte. Así, en el corazón de la Iglesia Católica Romana, en San Pedro de Roma, se conserva un fragmento de la historia de César, la piedad de Miguel Ángel. Para los creyentes se trata de María con su hijo, pero para el lingüista es la verdadera historia de César yacente en el regazo de su joven esposa. Me lo apro, me lo faccio vedere così lui è contento perché è qui per filmare, vedi? Solo con quelle piccole. Vedi che l'espressione del viso è un'altra, vedi? Siccome 3 giorni fa hanno ammazzato Giulio Cesare, che erano le Idi di marzo, giusto? 3 giorni fa? Io non sapevo manco che stava male. Esatto. Se adesso un artista avesse voluto rappresentare questa scena del sogno di Calpurnio, il risultato sarebbe stato molto lontano da questo o abbastanza vicino, cioè... non lo vedo Giulio Cesare Gesù. No, come fattezza, diciamo. Sì, però diciamo come... La faccia qui non si vede. Sì, ecco, diciamo giusto? come... Sì. Qui la faccia non si vede. Allora, secondo lei... È un amore verso una persona cara, diciamo, no? La Madonna, diciamo, se non era la Madonna, era una persona normale, tiene in grembo, diciamo, in braccio una persona cara, quello sì. Una persona ammazzata. Ammazzata, sì. Lei lo sa che nella Settimana Santa in Spagna gli spagnoli la Madonna, al Mater Dolorosa, la chiamano la vedova. Ma ce ne stanno le storie in merito, le ho lette pure io. Le ho lette pure io, sì. È interessante però quello che lei ha detto, sì. No solo encontramos a la piedad con César, mientras que no aparece en el Evangelio. Incluso la conocida imagen de Cristo agarrando la mano de Dios en el cielo tampoco aparece en el Evangelio. Pero así a propósito de César. Durante el último sueño de César, Júpiter extiende su mano hasta él desde el cielo. Y aquí, en este sarcófago paleocristiano, la figura de Cristo no aparece coronada con una corona de espinas, sino de laurel. En sus imágenes más antiguas, Cristo, conocido por su amor a la paz, es representado con frecuencia como un gran comandante militar y no como un profeta pobre. ¿Cómo pudo extenderse tan rápidamente por todos los rincones del imperio el culto en torno a la pasión de Jesucristo? Francesco Carota no podía quitarse de la cabeza la idea de que detrás del relato de Cristo
se esconde la verdadera historia de César. Tras abandonar su actividad profesional en el campo de la informática, hace más de 10 años se dedica diariamente a la investigación. Not old. It is So the water is until here, but somehow after 2 years it's already dried up. Und dann fing er an, die Texte zu vergleichen. Und dann habe ich gedacht, ja, das Evangelium geht von Jordan bis zur Kreuzigung. Wenn ich jetzt Cäsar eine Geschichte nehme, dann muss ich eine Parallelzeit nehmen. Und das ist vom Rubikon bis zur Ermordung Cäsars, weil der Rubikon war ein wichtiger Schritt und der Jordan für Jesus auch, nicht? Der Anfang einer anderen Zeit, so, eine andere Wirkungszeit. Und dann fing ich an zu vergleichen und da steht, schaue ich mir beide Texte in Parallel an und dann steht hier, Cäsar war in Gallien, bevor er über den Rubikon ging. Und bevor er über den Jordan ging, war Jesus in Galiläa. Jetzt habe ich hier Gallien und hier Galiläa. Dann kommen sie beide in eine Stadt. Und bei Cäsar heißt die Stadt Corfinium, und bei Jesus heißt die Stadt Kapharnaum. Gallia, Galiläa, Corfinium, Kapharnaum. Und dann klingelt es schon bei mir im Ohr. Las coincidencias entre los textos de César y los posteriores evangelios son sorprendentes. Como consecuencia de la copia de errores en la transición, desde las fuentes romanas al primer evangelio, surgen conceptos y relatos divergentes. Así, las expresiones originales propias del ámbito militar adquieren un nuevo significado en los correspondientes pasajes del Evangelio de Marcos. Wir haben hier die klassische Quelle, Velleius Paterculus. Diese Wörter kommen vor auch im Markus Evangelium. 2 Wörter kommen wörtlich, eine identisch vor, Legiones und Legio. Eine in leichter Abwandlung, Monumentis und Monumentis, interessanterweise auch im selben Fall. Und das andere Wort Obsessis wird umgeschrieben, ja, mit Homo in Spiritu Immundo und den anderen Requisiten der Belagerung, die Catenis, Ligare, Compedibus und Compedes und so weiter. Sekunde bitte. Das ist es. Siehst du? Das ist es. Also, wenn bei Caesar Bithynia vorkommt, kommt bei Jesus Betania vor. Wenn bei Caesar Nikomedes vorkommt, dann hier Nikodemus. Wenn Maria und Maria, Longinus und Longinus. Mare Gallia und Mare Galiläae. Pontifex wird im Pontifex, das heißt der Brückenmacher, und entsprechend der Zimmermann. Veni Vidi Vici, das berühmteste von Cäsar. Ich kam, sah und siegte, ist auch im Evangelium. Ich kam, wusch mich und sah, sagt ein Blinder, der von Jesus geheilt wird. Und wenn du hörst, ich kam, sah und siegte, und ich kam, wusch mich und sah, 2 Elemente sind da. Ich kam und sah, sind identisch. Nur das 3. Element ist anderes. Ich siegte und ich wusch mich. Für uns völlig unterschiedliche Dinge. Niemand von uns würde verwechseln zwischen siegen und sich waschen. Aber ein Grieche kann es verwechseln bei der Schrift, denn das eine ist Enipsa und das andere ist Enikisa. Das heißt, die sind fast identisch in der Schreibweise und auch noch ähnlich in der Aussprache. Todos los dichos famosos de Cristo se encuentran en los textos más antiguos de César, con las mismas palabras y en la misma secuencia. Margarita, Herr, ich muss dir was vorlesen. aber bist nicht in dem Schutz. Was ich heute geschrieben habe. Ja. Nicht in dem Schutz. Ja, Ja, dem fürchterlichen. Ich habe jetzt was geschrieben, schau. Das ist jetzt für die englische Ausgabe. Ja. Es gibt ja diese Texte. Cäsar sagt, wer ist, wer nicht auf meiner Seite ist. No.
Ich lese die auf Englisch vor. Ja. Who is not on any side is on my side. Und Jesus, who is not against us, he is for us. Der Anfang war sicher sehr schwierig, weil es ihm mangelte an Zuhörer und an Menschen, die auch anfingen, an ihn zu glauben und an seine These zu glauben und an seine Theorie zu glauben. Jetzt ein Kürzel, ja? Wenn wir kürzen heutzutage, wir nehmen erste Buchstabe, richtig? Aber die Griechen, zumal eine Beugung gibt es in Fälle, um auch zu verdeutlichen, wie im Satz drin ist, haben sie immer erste und letzte Buchstabe genommen. Wenn man die Abkürzung von Julius macht, hat man die Abkürzung Is. Und wenn man von Jesus die Abkürzung macht, hat man auch Is. Das heißt, wir lesen als Jesus, weil wir gewöhnt sind, das Jesus zu nennen. Der Retter. So. Übrigens, der Retter war auch Titel von Cäsar. Malstar? Salut Fotis, c'est Francisco. Salut. Comment tu vas? Mais ça va très bien. Et vous-même? Ça va. Bien passé la Noël? Mais bien sûr, bien que Noël chez nous, enfin chez moi, c'est plutôt calme. On prend le temps pour réfléchir. I received it as a shock. As an Orthodox, Greek Orthodox, I was not prepared to accept not only that Jesus was not a historical figure, but also that he was of Roman origin. A change of paradigm in the history of religion. As a person of science, as a linguist, I had to have some established thoughts also on religion, as well as on every other human science. There were some established ideas which were thrown away by this book. If you can prove that Caesar was crucified somehow, his effigy was crucified, as one can see when one reads the book, and that we have a crucifixion of Caesar as we have a crucifixion of Christ, then you have good proof. You have plausibility, huh? And on top of that, you have hundreds of resembling words or resembling meanings. You have, for example, Gallia Galilea. You have Corfinium Capharnaum. You have Lepidus Pilatus, with the two consonants interchanging, Lepidus Pilatus. Caesar is said to have said that the best death is a sudden one. And he said that the night before he died, during his Last Supper. And Christ, during his own Last Supper, he said, well, I won't say the Greek terms, but they mean what you have to do it quickly. The best death is a sudden death, said Caesar. What you have to do it quickly, said the Christ. You have the famous Alea Iacta Esto by Caesar, which seems to have become, in Mark's Gospel, Essan gar alies, which means in Greek, because they were fishermen, and Mr. Carota says that their fisher of men is implied, rather than fisher of fish. Alea becomes alies. We have a formal correspondence. By itself, this is not proof, but it's plausible.
structural similarities can prove things, can explain, to be precise, things. But then, if you also have many words that can be put into this scheme, into this similarity scheme, that strengthens the evidence, the truth of the theory. Manchmal, wenn ich in der Kirche bin, ich gehe nicht so sehr oft in die Kirche, aber wenn ich in der Kirche bin, dann denke ich, irgendwas läuft anders hier, wie das, was ich jeden Tag höre und was ich mich mit beschäftige. Schwierigkeiten habe ich eigentlich nicht damit. Es ist exakt die Beschreibung der Ermordung Caesars. Einer kam und küsste ihn und der andere fasste ihn an die Schulter und zog die Klamotten von der Schulter. Und das war der Augenblick, wo es zugeschlagen. Todas las figuras de los relatos de Jesús las encontramos mutatis mutandis en la anterior historia de César, en los mismos lugares, el mismo orden y con significados similares. Las coincidencias son sorprendentes. Ambos son el Hijo de Dios. Ambos mueren en la misma fecha, el 15 de marzo y el 15 de Nisan. Ambos son acusados de querer convertirse en reyes. Ambos llevan ropajes rojos y una corona. César una corona de laurel, Cristo una corona de espinas. Ambos son expuestos en la cruz. El cadáver apuñalado de César, como figura de cera en un tropeum con forma de cruz, y Cristo también con heridas, en una cruz. Ambos son apuñalados por un militar llamado Longino. Ambos tienen encuentros nocturnos, César con Nicomedes y Cristo con Nicodemo. En ambos casos se presenta una cabeza cortada, la cabeza de Pompeyo y la cabeza de Juan el Bautista. Ambos tienen un traidor, Bruto y Judas. En ambos relatos hay alguien que se lava las manos como señal de inocencia, Lépido y Pilato. Ambos tienen una relación especial con una mujer, César con Cleopatra y Cristo con María Magdalena. Kleopatra und Magdalena seien zwei unterschiedliche Namen. Richtig. Aber Magdala bedeutet Turm. Und Kleopatra war in Alexandria, die war Königin Alexandria, berühmt wegen des Pharos, des Leuchtturms. Ja? Das heißt, die war die Frau von der Stadt vom Turm. Und das, wie wir heute sagen würden, wenn sie Pariserin wären, dann sagen würde die Maria von der Tour Eiffel. Und das wäre die Maria von Paris. Ja? Und so damals auch. Und übrigens, ihr Name taucht auch auf im Evangelium, denn es gibt ein Evangelium, wo eine Maria von Kleopas vorkommt. Das ist der Anfang des Namens von Kleopatra. Ja? El Rubicon va en el mar, ¿no? Y ahora vais, como le veis en la duda, os ponéis aquí en esta zona, no pasáis. Aquí le veis como en la duda, le miráis, que está en la duda de pasar o no pasar. Tú te quedas quieto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y en el Padre Nuestro hay una otra cosa, que dice, perdónanos nuestras deudas. ¿No? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que ahora se ha transformado diciendo perdónanos nuestras ofensas. Y eso no funciona. Pero al principio era perdónanos nuestras deudas, porque había arreglado el problema de las deudas. Había arreglado el problema de las deudas de todo el mundo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Hizo que decretó
que todos los que renunciaban a exigir el dinero de sus deudores, todo el que renuncia a había exigir el derecho de no pagar sus deudos que había, porque muchas personas eran creditor y debitor contemporáneamente. Desde que se conocieron hace unos años, Carota y García González buscan casi diariamente las huellas de César. Para su reconstrucción también investigan los antiguos atributos de los ritos de Pascua. Quieren ver si coinciden con los de las honras fúnebres de César. En Segovia hay una antigua urna dorada con una figura de Cristo que muestra un gran parecido con la descripción del templete en el que fue expuesto César. Esta urna sería un modelo posterior del templo funerario del César. Tiene la forma de un templo, ¿no? Antiguo, ¿no? Con las columnas jónicas aquí, ¿no? Sí, tiene, digamos, como si fuese, porque se puede pensar que cuando se hacía la representación, se puede pensar que cuando se le descendía, se le metían, digamos, en la urna como si fuese un dios, una como divinidad. si fuese una, para meterle en el sepulcro, o sea, Sí, digamos, un ataúd, pero es un féretro, pero féretro en forma de templo. Se puede pensar esto. Und deswegen ist für unsere Konstruktion interessant, dass wir hier etwas finden, das eigentlich exakt der Beschreibung von Sueton entspricht. Und wir sehen aber auch, dass es auch handlich ist. Zum Beispiel hier konnte es transportiert werden. Und da steht in der Quelle, dass die Senatoren und die anderen Honoratioren das selber getragen haben. Und man sieht, dass hier die Möglichkeit gibt, damit viele Leute das tragen. Das ist nicht ein Grab, sondern das ist ein Ciborium, um die Leiche für das Funeral, für das Begräbnis zu tragen. Aquí hemos descubierto algo muy interesante, que el templo, el féretro, por decirlo así, tiene la forma del templo de Venus. Mira cómo tiene las columnas, que en el templo de Venus son así, Sí. son del mismo estilo. ¿Ves el estilo que tiene? Es el mismo estilo de columnas. Se puede decir, ¿no? Ese es. Se Sí, puede sí, hacer. Se puede hacer todo. Perfecto. Sí. ¿Podríamos sacarlo? ¿Ah, sí? Ah. Muy bien. Y después y se abre. Se abre. En la cruz. En la cruz. Fijado Se en le la cruz. Se le crucificaba. crucificaba. Y se Le metían lo la- metía a la la vertical. lanzada. Le metían la lanzada. Le bajaban y le metían dentro digamos, del sepulcro. Ah, sí, sí. En Eso la- fungía como sepulcro. Exacto. Y aquí le metían la lanzada. La lanzada. Y por eso hecho una figura en cera, como cayó, y la fijó en una mecané que no se sabe cómo es, con una forma de cruz, probablemente como un tropeo, y la levantó para que todos lo vean, ¿no? Esa figura en cera, hay Agustín que Está haciendo- está haciendo la figura, no la hace en cera porque no sabe trabajar la cera, Lo hace pero de madera. intenta de hacerla de madera. Toma, toma.
Ya sé, yo me imaginaba cuál era. Claro, por las fotos. Sí, parecida. Así era César vivo. Y como ves, es una expresión de un vivente. Sí, sí, sí. Hay que decir una cosa, que nosotros naturalmente la figura de cera era una figura de César ya muerto. Si vemos una de las primeras representaciones del Cristo que se ve a Londres. En Londres. En una caja de marfil y Boribox. Sí. Hay exactamente esa situación. Esa situación. Que no cae y que no tiene clavos en los pies. Pero la fuerza, peso se ve de aquí, ¿no? Sí. La fuerza, ¿cómo se Como cuelga Judas, en este caso Judas, como cuelga. Cuelga del cuello y se ve que la fuerza de gravedad está muy bien demostrada por el escultor. Mientras que en la representación del 340 o 50, esa es la edad, que es la época, no está colgando. Entonces, eso no está demostrando solo con los dos clavos, y todos sabemos que los clavos en la mano desgarran si colgase. Entonces, ¿qué es? ¿Una persona o es una figura? Indudablemente, eso objetivamente es una figura. Es una figura, no puede ser una persona. No puede ser una porque persona, caería. porque caería. En Londres se encuentra la representación más antigua de una escena de la crucifixión. El artista sabía perfectamente cómo reproducir la fuerza de la gravedad, pues la rama de la que cuelga Judas está combada de una forma realista. Si hubiese sido un cuerpo en la cruz, entonces los brazos también deberían estar caídos. Y además, la figura no tiene reposapiés, ni los pies atravesados por clavos. La figura de cera de César podría explicar esta posición antinatural. This is one of 4 sides of a box made of elephant ivory. What makes this piece so important is that it is probably the earliest known representation of the crucifixion in a narrative context. That is, it just doesn't show an isolated image of Christ crucified, but with, for instance, one of the soldiers, Longinus, at the side of the cross. On this side here, you have Judas hanging from the tree with the pieces of silver. He betrayed Christ at the very bottom underneath his feet. And here you have Longinus, one of the soldiers at the crucifixion. Los pies de Cristo son antinaturales, rígidos, horizontales. Por el contrario, los dedos de los pies de Judas apuntan hacia abajo como los de un muerto auténtico. Esta escena primitiva de la crucifixión podría hacer alusión a la resurrección de Cristo, pero también podría ser una efigie como la de César. The artist is very well depicting gravitation, but can you explain why Jesus is so more like a puppet on a string? String? No. And the Lord has no nails in his feet. No, that again is that is not that unusual at this this period in the development of early Christian art. Especialmente llamativa es la herida facial de la figura, que es descrita explícitamente en el caso de César. Y César encuentra la muerte por el mismo motivo que Cristo, debido a su discutida realeza. La figura original de cera del cadáver de César sería la precursora del crucificado. Die Wachsfiguren haben in der Kirche eine Tradition, weil das römische Sitte war, vom Verstorbenen eine Wachsfigur anzufertigen und sie da zu zeigen, wie sie im Leben gewesen war. Und deswegen hat Marcus Antonius den Gedanke gehabt, dem Volk zu zeigen, wie ihr Gott und ihr bester Mann zugerichtet wurde. Und deswegen haben die früheren Kruzifisse die Arme auch nicht so hängen, sondern gerade und sogar ein bisschen nach unten, ja, so wie jemand hinfällt.
Ja, ich kann, wenn ich jetzt da liege, so, ja, so. Aber wenn ich hier auf einer Bühne bin, du siehst mich, weil du da oben bist, aber das Volk sieht mich nicht. Also, um das sichtbar zu machen, muss man das aufrichten, so damit es alle sehen. Deswegen ist dieses Aufrichten des Kreuzes ganz wichtig. Ja, und deswegen hat der Kruzifix auch die Arme nicht so. Und die Arme hat er so, und zwar ein Jahrtausend lang. So. Kruzifixe fangen an so durchzuhängen mit der Renaissance und vorher nicht. ¿Se puede poner un poco la vertical de pie? Un segundo solamente. Sí. Un momento. ¿Yo lo sostengo? Sí. Vamos a abrir, ¿Lo los sostienes tú, brazos. José? Rafa, eso es. Eso es. Fíjate. Despacito. Ah, así. Ah, los brazos no van mucho, No van más no van muy alto. Con lo crucificado con los brazos un poco bajo. Desnudo. Esto es una... Como te he dicho antes, Bueno, pues es que desnudo y Tienes muerto que son bajarte cosas más. muy complicadas. Más para allá. Más. Si lo o quieres subimos. desnudo, tiene A que ver. estar muerto también. No, No puede no, ser. no, tranquilamente. Entonces es como si... No, te tienes que bajar un poquito más abajo. Ahí. Tú ahora déjala. Como si estuviese. Déjala muerta la mano. Yo te la suelto despacio, ¿eh? Tú abre un poquito. Ábrela. Así. Un poquito. La suelto. Ahí. Este de aquí. Déjale. Abre un poquito. Ahí. Goedemorgen, jongens en meisjes. Het is Goede Vrijdag. Eigenlijk horen we hier niet op school te zitten. Maar door een of andere soort gedrevenheid ben ik hier gekomen en zijn jullie hier gekomen om eens even te bekijken wat Goede Vrijdag nou eigenlijk voor een soort liturgische viering is. De dood van Jezus plus de opstanding. En het aardige is, in de uitbijlage van de Leeuwardenkrant zien we hier opstaan. Ja, in paasvuur. Het branden van een vuur wordt vaak gedaan bij een begrafenis. We noemen dat, je weet het natuurlijk wel, geef het Latijnse woord maar even. Crematie. Ja. Ja, ik probeer deze theorie aannemelijk te maken voor leerlingen. En ik merk bij heel veel leerlingen dat ze ontzettend enthousiast zijn en daarin meegaan en tegenopmerkingen maken. En dan krijg je een hele leuke discussie in de klas. En ja, dan kost het me gewoon weer een les. Als ik eenmaal begin, dan houdt het ook niet meer op. Dus weer een les voorbij. Wat voor een beeld zou men kunnen hebben over Caesar? Noem nog eens wat dingen die je te binnen schieten. Ook krijgshaftig. Krijgshaftig. Goed. Nog een titel die bij Caesar past. Toch ook wel barmhartig. Latijns woord voor barmhartig is? Clementia. Iets harder? Clementia. Ja, clemens is barmhartig, dus clementia is de term die daarbij hoort. Ik denk niet dat dit trouwens een beeld is dat de massa heeft, hè? Dat Caesar zo barmhartig was. Goed, nou je kunt zeggen hij is dictator, hè? Rukzichtloze dictator. Men kent Caesar uit de bronnen en daar komt helemaal niet een weldoenaar naar voren die geneest. Dat is ook logisch dat men in die categorie blijft zitten. En Jezus, ja, dat hij iets met Caesar, de generaal, de grote overwinnaar, te maken zou hebben. Het is natuurlijk moeilijk te vatten voor mensen. En men blijft dan maar liever in het vertrouwde karakter zitten.
Is hij niet met Venus verbonden? Of, ja, uiteraard. Oké. Hij is als het ware de zoon van God. Hè? Hij is de zoon van Venus. Via wie? Via Eneas. Via Eneas. Hè? Eigenlijk Julius, zoontje van Eneas. Eneas. En Venus. En Venus is liefde. En wat is het kenmerk van het christendom? Naast de liefde. Hij werd niet na zijn dood tot God verklaard, sterker nog, zelfs voor zijn dood. Ja, het is nog erger. Hij was al God terwijl hij nog mens was. En hoe noemt Jezus zich? God die mens geworden is. De mens geworden God, hè? De op aarde verschenen God. Ja, op aarde verschenen. We haben Jesus, der ist der Sohn Gottes, sagen wir. Und Caesar, Sohn der Göttin. Wir machen den Unterschied. Aber der Grieche nicht. Er sagt, beides sind Sohn Gottes. Weil Gott bedeutet beides, maskulin und feminin. Das heißt, da musste ich auch feststellen, dass Caesar, er hatte nicht nur ein jesuanische Züge, sondern er ist auch ein Sohn Gottes. Como parte del ritual religioso durante la celebración de la Pascua, se enciende un gran fuego delante de las iglesias en conmemoración de la resurrección de Cristo. En muchos lugares de Europa, los asistentes introducen este fuego en la iglesia. En el funeral de César también hubo un gran fuego. Fue incinerado en el Foro Romano de Roma, donde el pueblo acudió a rendir los últimos honores a su amado Señor, y también portando fuego. Caesar werd verbrand midden op het Forum Romanum. Als we die twee met elkaar verbinden, dan is het toch wel aardig om te zien dat beider dood verbonden is met een woord dat eigenlijk precies hetzelfde is. Oké, toeval, hè, zou je zeggen. Maar het zijn argumentaties die je hebt. Je probeert te achterhalen wat nou de historische achtergrond van dat christendom is geweest. Jesus fällt das dritte Mal unter dem Kreuz. Das geht auch auf die Caesar-Geschichte zurück. Der fiel wegen epileptischer Anfälle. Und das kannte man von ihm. Also musste dann auch bei Jesus das vorkommen. Und obwohl es im Evangelium nicht steht, fällt er 3 Mal unter dem Kreuz. Und das sind die vielen epileptische Anfälle, die Caesar gehabt hat. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar. Das ist auch interessant, das steht auch nicht im Evangelium. Resulta sorprendente que los rituales cristianos originales surgen dentro de las fronteras del Imperio Romano, desde España hasta las islas griegas, donde el cristianismo se había extendido tras desarrollarse a partir del culto de César. Carota y García González viajan a Chipre para estudiar un ritual que Carota ya había fotografiado en una expedición anterior. En el 6º día del nuevo año se celebra en toda Grecia la teofanía, el bautismo de Jesús. En este ritual cristiano ortodoxo, que tiene lugar en casi todas las islas griegas, a orillas de un río o del mar, se puede reconocer el decisivo paso militar del Rubicón por parte de César. Al comienzo, el metropolitano se echa sobre los hombros una capa roja, un símbolo del poder imperial. El carácter victorioso se manifiesta también en la función prominente de militares de alta graduación durante el servicio religioso. El metropolitano se sienta en el trono, sobre el que se puede ver el águila imperial. Junto al trono, sobre la cruz,
también hay un león, el símbolo del evangelista Marcos, pero también de Marco Antonio. L'origine romana, abbiamo detto l'Adventus Caesaris dell'imperatore. Allora si può supporre che nella situazione che precedette l'apparizione del cristianesimo, che arriva praticamente nel secondo secolo, il contesto. No? Nel primo secolo ci fu per più di un secolo questo culto di Cesare come Divus Julius, in cui si festeggiarono tutte le sue vittorie, no? Come fiesta religiosa, come milagros incluso. Sì. Ecco, è come miracolo. E quindi il passaggio del Rubicone, che era il primo Adventus Caesaris, aveva una funzione importante. Allora, se vediamo questo testo qua, vediamo che ritroviamo molti accessori, molti elementi che abbiamo visto anche in questa situazione qui, perché abbiamo il flauto e la tromba, erano gli elementi importanti nella marcia che suonavano oggi. E poi c'è questo entrare nell'acqua e c'è questa frase famosa di Cesare, il dado è gettato, che riprende quasi la scena che è stata fatta lì di gettare la croce. E come tutti i soldati passano a quel punto, no? Tutti passano a quel punto, si buttano nell'acqua, abbiamo la stessa scena che abbiamo qui con i ragazzi che si buttano nell'acqua, ¿no? La procesión militar alcanza la orilla, adornada con ramas de palmera, el símbolo del poder imperial. Una vez allí se liberan las palomas que representan al Espíritu Santo. Pero la paloma es también el símbolo de Venus y de César, que de hecho ofrecía paz y perdón a sus enemigos. Ante los ojos de los soldados, los jóvenes se sumergerán tan pronto como el metropolitano arroje la cruz al agua. Tunc Caesar, eatur inquit, quod eorum ostenta et inimicorum iniquitas vocat, iacta alea est inquit. Las heroicas aventuras de César se transforman finalmente en los milagros de Jesús, cuando ambos surcan peligrosos mares en sus embarcaciones, cuando ambos tranquilizan a sus hombres para que no teman ni se preocupen. La fortuna divina de César desafía el mar y Jesucristo camina sobre las aguas. Búttate en mare, Pedro. No, voy a sacar la espuma. Voy a sacar la espuma. Ahora viene, ahora viene. Vai. Sin batería. Guarda che bello qua. Sí, bonito, una maravilla. Una maravilla. Está bien. Es tierra volcánica, ¿eh? Esta isla es volcánica. Dai, andiamo. Ze hebben geprobeerd om zijn herinnering uit te wissen. Maar er is één man die een belangrijke rol daarin gespeeld heeft. Dat is zijn onderbevelhebber. Je weet hoe die heet? Marcus Antonius, hè? Hé, Marcus. Kennen we die niet ergens van? Het evangelie van meneer Marcus.
Heeft het verband? Vraagteken, vraagteken. Ja, hè? Caesar was de op aarde verschenen Zoon van God, via. Die Leiche von Caesar wurde verbrannt und Jesus wurde gekreuzigt. Aber das Wort ist identisch. Nur hat eben im Lateinischen und im Griechischen unterschiedliche Bedeutung. Dieses griechische Satz hätte man ins Englische nicht mit they also which pierced him, sondern man hätte übersetzen sollen mit and they also which stabbed him. Sie haben ihn durchstochen, sagte der Grieche, und der Lateiner, sie haben ihn erdolcht. Tanto la traición de César como la de Cristo se anuncian con un beso. Und dann im Evangelium unten auch ein Signal, ein Token. En el Corán hay un pasaje que también arroja una luz completamente diferente sobre el origen de la crucifixión. Das ist eine Koranstelle. Sie haben ihn nicht gekreuzigt, aber es wurde ihnen so gezeigt, so dass es so aussieht. Ja? In manchen Übersetzungen steht, es wurde ihnen ein Scheinbild gezeigt. Und er spricht hier gerade von den Christen, ja? They differ, ja? Und hier, and they are only in a doubt about it. Also die haben Zweifel, ja? Und sie haben kein genaues Wissen von dem, sondern die folgen nur eine Meinung, eine Konjunktur, ja? La historia de la pasión de César se puede rastrear no solo en las antiguas escrituras, también las encontramos en rituales antiquísimos. Bercianos de Aliste es un pueblo apartado cerca de la frontera portuguesa. Aquí se ha preservado un antiguo ritual de pasión como parte de la Semana Santa. Pero este ritual no sigue la cronología del Evangelio, sino el de las fuentes romanas. Tradicionalmente, Cristo muere el Viernes Santo, pero en este rito ya está muerto el jueves. Las mujeres ya velan su cadáver el jueves, y el jueves también se reparte la hostia, el símbolo del verdadero cuerpo de Cristo. Incluso antes de la crucifixión, un sacerdote tumbado en el suelo representa a Cristo muerto. Esta secuencia discordante encaja perfectamente con César. Es asesinado el día 15, y el tercer día se erige su efigie en forma de figura de cera. Se supone que en las profusas discusiones que se repiten anualmente, el insistente martilleo y los trabajos de carpintería se refieren a la crucifixión de Cristo, pero también reflejan el tumulto y las improvisaciones durante el funeral de César. La figura de Cristo yace en el pequeño templo. Es fijada la cruz y a continuación mostrada en el exterior. El cuerpo de César también yació en un pequeño templo, y su efigie también fue fijada a un tropeum con forma de cruz para que todo el mundo pudiera verlo. Con cuidado y mucho esfuerzo, la cruz con la figura de Cristo se erige en la plaza para que todos los habitantes puedan verla, igual que ocurrió con César. Por ahí va, y es que no tiene que quedar ahí luego, Fernando. Wir haben eine der ältesten erreichbaren Rituale des Karfreitags der christlichen Liturgie. Und zwar so, wie das Volk es macht, seit weiß man nicht wie lange, weil hier ein isoliertes Dorf ist, das zu Santiago de Compostela gehörte, zur Diözese von Santiago de Compostela, sehr weit entfernt und daher wenig erreichbar. Und die Leute konnten ihre Rituale beibehalten durch die Jahrhunderte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús Nazareno, Rey del universo, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra glorificación,
esté siempre con todos vosotros. El misterio que celebramos es una cruz dolorosa y sangrante, pero a la vez victoriosa y resplandeciente. Guarda su Padre amado, religioso afecto pío, viéndose tan angustiado, dijo al eterno Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wie alt dieses Ritual ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall kann man Oblaten bekommen. Die sehen so aus wie die Liba, die die Römer zu den Liberalien, bitte, die alte Frauen den Leuten servierten. Brot und Honig, das Fest der Liberalien der Ceres, Liber und Libera. Die Schrift und die Tradition sind zwei Säulen, ja, desselben. Das heißt, wir haben die Heilige Schrift und die Heilige Tradition. Die Schrift, wir wissen, die Evangelien sind geschrieben worden zwischen 70 und 100 des ersten Jahrhunderts. Aber die Tradition, wir wissen nicht, ob sie nicht älter ist. El profesor Rodríguez Pascual estudia rituales cristianos y está interesado en esta nueva explicación de los orígenes cristianos. Existió también culto a ese Dios único, a Júpiter, concretamente primero, y después a Julius. Pues es posible, es posible. Yo creo que esa es la labor vuestra de los investigadores. Por eso yo pienso que como hipótesis de trabajo es muy importante. Y además porque llena un espacio que no sea, desde el punto de vista de la investigación, heurístico. Heurístico, ¿no? Heurístico, es la parola, no se ha hecho nunca, ¿no? Vamos a situarnos ante Él, o mejor aún, vamos a incorporarnos a su vida para llenarnos de los frutos de salvación. Wenn wir das hier gewesen wären, zur Zeit Konstantins, dann würden wir sagen, das ist das christliche Ritual. Aber wenn wir hier gewesen wären, sagen wir mal im Jahr 10 vor Christi Geburt, als Christus noch nicht geboren war, und wir hätten dasselbe gesehen, wenn sich das auch da abgespielt hätte, dann hätte es ausgesehen, die Bauern von hier hätten gesagt, aha, das ist das Bausetzungsritual von Caesar, weil alle Elemente und Requisiten, die sind auch anwesend. Da wurde ein Ciborium gemacht in Form von einem Tempelchen. Da war eine Figur drin. Zur Zeit Caesars war es eine Wachsfigur. Hier ist mehr Holz als Wachs, aber auf jeden Fall eine Figur. Diese Figur wurde an ein Tropäum gehängt. Für Caesar wurde es dem Volk gezeigt, um dem Volk zu zeigen, wie die Mörder ihn zugerichtet haben. So, das heißt, von diesen Ritualen wird uns gesagt, das ist uralt und wir wissen nicht, wann angefangen hat. Hat es angefangen zur Zeit Konstantins oder vielleicht ein bisschen früher, dann würden wir sagen, es ist christlich. Aber hätten wir dasselbe gesehen vor Christus, dann hätten wir gesagt, das ist das Beisetzungsritual Caesar. Das heißt, wir sind in der Situation, die der deutsche Theologe Ethelbert Stauffer in den 50er Jahren beschrieben hat. Er hat gesagt, Achtung, die Osterliturgie, insbesondere die Karfreitagsliturgie, die folgt nicht dem Evangelium, sondern folgt dem Beisetzungsritual Caesars. Diese Feier ist eines der wesentlichsten Ereignisse der neutestamentlichen Zeitgeschichte. Klageritualien für leidende und sterbende Götter hat es im antiken Orient seit jeher gegeben. Hier aber sind jene Passionsgedanken verknüpft mit dem gewaltsamen Tod eines Menschen von Fleisch und Blut. Und dieser Mensch ist der kühnste Politiker, den die Antike hervorgebracht hat. Hier wird das politische Evangelium von der Clementia Caesaris zur Passionsklage. Diese Passionsklage aber wird zur Anklage und zur Gerichtsbotschaft. Nicht genug, hier sind, 75 Jahre vor dem Tode Jesu, gewisse Motive vorweggenommen, die später eine große Geschichte haben in der Karfreitagsliturgie der römischen Messe.
Por lo que respecta al Papa, también se reconocen elementos que señalan a César. Tanto César como el Papa ostentan el título de Pontífice Máximo, el mayor constructor de puentes. Y al igual que el César, también los papas se hacían llevar en una silla de mano hasta mediados del siglo XX. Las 3 imágenes de concha sobre sus vestiduras remiten a Venus, la madre divina de César. La forma original del báculo, el cayado del pastor, también se remonta a los tiempos de César. Se parece mucho a la vara de augur de Marco Antonio, que fue el primer sumo sacerdote del culto del divino Julio. Otro detalle llamativo son los zapatos rojos que el Papa calza durante la inauguración y que, según las fuentes, también lucía César como signo de su ascendencia regia. Y el recuerdo de las heridas de César se simboliza en el palio papal, una parte fundamental de su vestimenta, por medio de las agujas con forma de puñal, los llamados clavos de Cristo. Venga, vamos. Ahora, venga, vamos. Otro persona. Sí, pero eso mañana lo hacemos bien. Venga, ahora hacemos solo la posición. Sí, sí, venga, sí. Va así, vamos. Va muy bien. Giramos, eso es. Y lo llevamos, eso es. Este es el elemento, ya está. Esto con este elemento vale. Sí. Perfecto, ya lo ponemos ahí. Perfecto, ya está. Marco Antonio, te quedas ahí ad caput, en la cabeza te quedas, perfecto, muy bien. Adesso mettiamo su il trofeo con veste. Devolvemos ya, ¿no? Sí, sí, lo volvemos como fue. Bien. Hay mucho impacto con el cuerpo de Jesús, la cabeza de Julio César. Mucha polémica. ¿Polémica? Polémica. Hablando, pues comentarios, ¿cómo se dice? Diálogo, curiosidad por saber por qué es esto. Sí, sí. No hay peligro que viene uno que te lo quema. No, de momento no. ¿Y qué te preguntan cuando...? Hombre, en primer momento, según nos explicaba la idea y la palabra de que Jesús es Julio César, pues es muy fuerte. O sea, no entendíamos cómo es posible que fuera así. Si nos han explicado toda la vida que Jesucristo era lo que nos han explicado. Vamos. La reconstrucción de César iba a tener lugar originariamente en una colina alejada, pero el peligro de un incendio forestal impidió la posibilidad. La alternativa de llevar a cabo la reconstrucción durante Semana Santa choca con la resistencia de los habitantes. García González tendrá que posponer la representación. Der Zeitpunkt ist ungünstig, weil es Ostern ist. Und dann haben sie ihr traditionelles Fest. Und insofern wird das alles so ein bisschen als Fremdkörper wahrgenommen. Aber das war jetzt eine gute Entscheidung, das nicht zu machen außerhalb, weil das hätte zu Problemen geführt. Das ist durchaus verständlich. Por tanto, es necesario que haya resistencias. Es necesario que haya resistencias y que alguna gente se ponga muy nerviosa y diga, no puede ser, estos nos quieren quitar la fe. No, no te quieren quitar la fe. Lo que quieren es que abras los ojos y veas que la fe es más grande y más amplia y es de muchas más personas de las que tú te imaginabas. ¿Qué os parece? Muy bonito. ¿Eh? Mucho trabajo. ¿Tú misma la habías visto o no? No. ¿Quién os parece que es? Es Julio César, ¿no? ¿Me han dicho? Sí. Julio César. Sí, a mí no me cuadraba, no. ¿El qué no te cuadraba? No. La cara. Sí, la cabeza. Venga, Hasta luego. Hasta luego. El lingüista se prepara para un congreso titulado
¿Existió Jesús realmente? Das, was vorhin angesprochen haben. Hasta el día de hoy no hay ninguna prueba científica convincente de la existencia histórica de Jesús. Diese zwei Orte, die sind bekannt, dass Caesar an diese beiden waren, als nach oben ging. Ja? Hier Kleopatra, da Veni Vidi Vici und hier Tiros und Sidon. So. Según el lingüista, los relatos de César fueron reubicados junto con sus veteranos que habían combatido junto a él en las Galias y habían fundado colonias en la antigua Palestina. Ravenna, Navera, verkehrt rum, silbenmäßig geschrieben, und Navera, Nazera, alter Name, Nazareth ist später raus geworden. Und was macht er dann? Der geht hier runter, über Ariminum, Ancona und so, und er geht nach Corfinium. Hier ist ja Corfinium. So. Las fuentes romanas mencionan la visita de César a Tiro y Sidón. Las dos ciudades aparecen en el Evangelio más antiguo, pero se difuminan y acaban desapareciendo en los escritos cristianos posteriores. Und da sich alles hier abspielen soll und man lässt sozusagen von Gallien nach Galiläa bringen und das hier alles hier rum abspielen, dann sieht man, dass Tiros und Sidon viel zu weit vom Schuss sind. Und da man Jesus sowieso immer zu Fuß gehen lässt oder über den See hier, Öxens. Und wenn man beim Übergang von Markus und Matthäus und Lukas und sowieso Johannes erst recht, weil es ist eine andere Tradition, und dann hat man Tirus und Sidon einfach abgeschafft. Bien, y sin más, le damos el mismo tiempo a Francesco Carota para que exponga su teoría. Agradezco muchísimo al profesor Piñero que me das la oportunidad de hablar aquí. Mi ponencia es completamente diferente, es el Evangelio. ¿Quién ha dicho esta frase? No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. ¿Quién ha dicho eso? ¿César o Jesús? Repito, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Ah, Jesús. Bien. En Mateo 10:34. César venía de Ravenna, pasó el Rubicón y aquí hay Ager Gallicus. Y la siguiente, ¿veis? Ager Gallicus es importante. Hasta el empiezo de la vía flamínica es todo Ager Gallicus, ¿no? Y por eso el mar enfrente es el mar de la Galia. Que no sabemos, pensemos la Galia es la Francia. Pero aún así, la dificultad a mí me parece que su hipótesis nos sumerge en un mar de dudas tan total. Sì. Ho fatto pericope per pericope. Non ho trovato niente in Marco che non si trovi mutatis mutandi in Cesare. E quando ho trovato qualcosa, si trova in Ottaviano, l'altro Cesare. Y que el Evangelio de Marcos utiliza la vida de César Íspero, de Julio, de Asinio Polión. A mí me parece una hipótesis, vamos, verdaderamente fantasiosa. ¿Por qué? Porque es muchísimo más sencillo explicar que eso se produce en un país con unas coordenadas, por ejemplo, pongamos Siria, que tiene muchos contactos con Palestina y que es muchísimo más sencillo explicar todas las características de la vida palestina, de las costumbres, de todo lo de los judíos, que no pensar que estamos con gente que está transponiendo la vida de un señor de 100 años antes, que es de Roma, con un ambiente totalmente distinto, religioso, político, sociológico. Es que es una... I giudei all'epoca non erano mica solo in Giudea, erano dappertutto. Al funerale di Cesare, Svetonio cita i giudei a parte, dice tutti quanti i popoli hanno partecipato, hanno fatto lutto del funerale, e poi dice i giudei più a lungo di tutti. No? Dunque, per dire questa cosa vuol dire che c'era una presenza dei giudei anche a Roma. Allora, immaginarsi che i giudei improvvisamente erano solo in Giudea è una cosa che non corrisponde alla realtà, perché c'erano in Alessandria, erano in tutte le colonie romane. Se uno dice è strano che si corrispondano, bisogna dire una cosa: se non è vero
che il Vangelo viene dalla vita di Cesare, perché Cesare è nato 100 anni prima. Questi paralleli come si spiegano? Perché poi il problema ce l'hanno gli altri, non ce l'ho mica io. Interessante. E la poi, spiegazione più evidente, sì. partiamo dal fatto che lei dice questa è la spiegazione più evidente. No, ma non è che sia no, ma dimmela tu così. qual è la spiegazione. So, bei Caesar hast du Cassius Longinus. Und bei Jesus hast du der Centurio Longinus. Ja? Auch ein Centé. Ja? So. Und dann hast du Namen, die sich ähneln. So. Jetzt interessant wird es, sobald du einen Namen hast, der sich nicht mehr ähnelt. Das wird interessant. Denn du könntest sagen, sobald ich einen Namen finde, der nicht mehr ähnelt, das unterbricht die Serie und es ist Schluss. Okay? Okay, nehmen wir einen. Du hast hier, beide haben einen Verräter. Und bei Caesar heißt der Verräter Brutus. Und bei Jesus heißt der Verräter Judas. Okay? Und dann kannst du sagen, okay, die Serie hält an, insofern beide einen Verräter haben. Ja? Die Serie hält aber nicht mehr an, weil sie einen anderen Namen haben. Richtig. Und deswegen hier lohnt es sich nachzuschauen, denn hier entscheidet es sich, ob die Übereinstimmung relevant sind, signifikant sind oder nicht. Ist es klar? Wir haben noch, beide haben einen Verräter. Insofern die Serie ist noch irgendwo signifikant. Aber sie haben nicht mehr denselben Namen. Und einer könnte sagen, Ende der Fahnenstange, finito. Okay? Wegschmeißen. Alles andere ist unbedeutend. Hier lohnt es sich also genau hinzugucken. Und schauen wir mal. Wir haben gesehen, dass die Abkürzung IS bei Jesus, die ist ähnlich wie bei IS bei Julius. Familienname. Name der Gens. Nicht ähnlich mit Caesar, C und R. Ähnlich mit, also mit den Eigennamen oder mit Gaius, mit den Vornamen, mit den Pränomen. Nein, mit Familiennamen. Also, für den Evangelisten war diese Gens, das Gentilitium, war bedeutend. Wir müssen also schauen, hier auch, wie hieß er Brutus? Er hieß Junius. Und Junius, wie schreibe ich Junius auf Griechisch? Es gibt andere Beispiele. Zum Beispiel, man nimmt an, dass Lukas von Lucius kommt. Ja? Lucius, Lukas. Man nimmt an. So. Also wenn das stimmt, so wie aus Lucius Lukas wird, wird auch aus Junius Jonas. Okay? Kann man annehmen. Selbe Zeit, selbe Phänomen. Okay? Jetzt schreiben wir hier griechisch Jonas. Ja? Von Junius, Jonas. Und jetzt vergleichen wir mit der griechischen Schreibweise von Judas. Sie sind fast identisch. Der einzige Unterschied ist die Richtung des letzten Striches von Ni und Delta jeweils. Schau, hier geht es nach oben und nach rechts. Hier geht es nach oben und nach rechts. Der Duktus. Schau dir den Duktus an. Hier geht es nach unten und ein bisschen nach rechts. Hier geht es nach unten, ein bisschen nach rechts. Jetzt gehst du hier nach oben und rechts. Das ist der Duktus. Und hier gehst du nach links. Das heißt, diese zwei Namen unterscheiden sich nur im Duktus vom dritten Strich von einem Buchstaben. Die sind fast identisch. Wenn die Schrift ein bisschen nicht ganz leserlich wäre, dan hättest du es anders waarnemen kunnen. Er is nog één ding waar ik me echt over verbaas. En dat is al die afleiding met die namen die over elkaar heen worden gelegd. En dan is het baboe, biba, zo gaat het dan. En zo wordt het steeds wat
anders. En dan denk ik van ja, dan kun je eigenlijk van elke naam wel een andere naam maken. En dan kun je alles wel over elkaar heen leggen. En ja. Ik bedoel, ik heb als tweede naam David, hij heet David. We zitten beide op het gymnasium, hebben hetzelfde profiel, zijn ongeveer even oud. Ja. Dus, jij zou hem kunnen zijn. Ja, je weet het maar nooit. Dus dat vind ik heel Nou, dit is twijfelachtig. Dat is een gegrond argument natuurlijk. Hè? De vraag is in hoeverre je dat soort naamverschuivingen zomaar ongestraft kunt doen. If it's necessary for the Christian religion, that he is a historical person, that Christ is a historical figure. But on the other hand, you don't have testimonies to that by classical historians. Then the other possibility we have is that he has existed elsewhere and that he was another person. That's only logical. Wenn du jetzt sagst, Jesus hat existiert, dann hast du ein Problem, weil bei den Geschichtsschreibern ist er nicht belegt. Wenn du jetzt sagst, Jesus ist nur ein Konglomerat von Mythen und Legenden, denen man nachträglich eine historische Existenz nachgedichtet hat, hast du auch ein Problem. Denn du kannst nicht mehr erklären, wie das Christentum so plötzlich und so im ganzen Reich entstehen konnte, wenn der Autor des Christentums nicht existierte. Denn Mythen und Legenden gab es viele. Warum hat sich gerade diese durchgesetzt und nicht die von dem und von dem? So, das hast du in jedem Fall ein Problem. So. Und anstatt 2 Jahrhunderte lang, 3 Jahrhunderte gegeneinander zu kämpfen, wie in Verdun und in Grabenkampf zu führen, könnte man machen wie in der Mathematik. Was macht man in der Mathematik, wenn man eine Aporie hat? Man sagt, nehmen wir an, das Problem sei gelöst und schauen wir, unter welchen Bedingungen das Problem gelöst ist. Das ist sehr einfach, unter welchen Bedingungen diese Probleme lösen lässt. Man braucht nur anzunehmen, dass es eine Neuschreibung stattgefunden hat. Das erklärte dann, warum du ihn in Galiläa nicht findest, unter seinem Namen nicht findest. Und das erklärt, warum es ihn wirklich historisch gegeben hat. Es ist jemand anderes gewesen, der hat woanders gelebt. Nicht in Jerusalem, sondern in Rom. Nicht in Galiläa, sondern in Gallien. Ja? Und seine Geschichte wurde dann im Zuge einer Neuschreibung transponiert. 2000 años de historia religiosa han transformado el culto del divino Julio en el cristianismo actual. En los textos y la tradición, las hazañas de un hijo de Dios se transforman en los milagros de otro hijo de Dios. El divino Julio fue venerado como Cristo por sus veteranos, sobre todo en los Cesarea, los templos dedicados a su culto en todas las colonias romanas, en particular en Palestina. Diese Legionäre, diese Kindeskinder der Veteranen, hatten natürlich eine besondere Bindung mit ihrem Ktistes, mit dem Gründer, dem Kreator ihrer Kolonie, weil jede Kolonie pflegte die Verehrung des Gründers. So. Und dadurch entstand im ganzen Römischen Reich ein einheitlicher Kult. Der Kult des Divus Iulius war staatstragend. So. Und Konstantin hat begriffen, dass dort das wahre Potenzial ist. Und als er gesagt hat, Inoc signo vinces, und angeblich im Himmel dieses Zeichen gesehen, was wir gesehen haben, ist dasselbe Zeichen des Sidus Iulius, dann wusste er auch, welche Leute dieses Zeichen erkannten. Und das waren natürlich die Kindeskinder der Kolonie. Unter der St. Peter Basilika liegt eine Nekropole. Und das sind vorchristliche Gräbermeister, bis auf eins, das ist das Grab der Julii. Das Grab der Julii
das liegt gerade im Mittelpunkt der Kirche. Das Interessante ist, dass alle anderen Gräber, die da sind, sie haben wenig oder hauptsächlich heidnische Bilder. Und gerade nur im Mausoleum der Juli, da sind christliche Bilder da. Interessanterweise aber diese christlichen Bilder, die gehen unmittelbar zurück zum Kult, auf den Kult des Divus Julius. Und es gibt eine Kontinuität aus diesem Julius, der erste große Julius, und dem Mausoleum der Juli, als ob die Juli ihre Tradition aufbewahrt hätten. Das Mausoleum der Juli ist hier. Das ist Mausoleum M. Hier kannst du sehen. So, das ist jetzt gedreht. Das Mausoleum M der Juli hier. Es ist also der Kopf da. Das Mausoleum der Juli ist hier. Und wenn das die neue Basilika ist, wie sie jetzt da steht, dann ist das Mausoleum der Juli exakt unter dem Altar. Also unter dem Altar, wo die Säulen da sind, die geschwungen. Laut dieser Karte hier ist das Mausoleum der Juli genau. Wir haben nämlich auch im Vatikanischen Museum aufbewahrt eine Darstellung der Himmelfahrt des Divus Julius, des vergöttlichten Caesars als Divus Julius, wo, wie man sieht, der Divus Julius auch auf Pferden, die in den Himmel steigt. Hier ist auch ein Rad zu erkennen wie dort. Die Pferde haben genau dieselbe Haltung. Die Struktur ist dieselbe. Das Rad, der Wagen, die Pferde, die Person hier. Und dass man hier ein christliches Bild sieht und dass so ein christliches Bild geworden ist, das hat schon an sich eine Bedeutung. Die Tatsache, dass dieses Bild exakt im Mittelpunkt von St. Peter steht, darunter. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder ob es eine Bedeutung hat. Jedenfalls, als sie die Basilika dort gebaut haben, wussten sie, dass das darunter war. Pedro, senti, quando scendete al Colosseo, prendete a piedi la via dei Fori Imperiali, vi tenete sulla sinistra e è la prima entrata del foro qui a metà dei Fori Imperiali. Ecco perché ci incontriamo qua davanti al posto dove è stato bruciato Cesare, al tempio del Divo Giulio. Esto es el templo de Divo Julius, esto de aquí. Pero quedó... Y este es el foro. Francesco, mira, Francesco. Il nostro gruppo. Volevo venire incontro, ma mi ha detto no, è meglio. Ángel. Y te falta Calpurnia. Calpurnia. Vamos a ver el templo. Sí. Pues esto está ahí en el... Es como la cruz. Tropeum es una cruz más pequeña que la cruz. Los ángeles con el tropeum. Los acontecimientos de la vida de César, y sobre todo su trágica muerte, serían los verdaderos cimientos sobre los que se desarrollaría la narrativa de Cristo, igual que las iglesias que se alzan sobre las ruinas de los templos antiguos. El Foro Romano sería el lugar de nacimiento del cristianismo. De ese lugar que se llama el Capitolio viene levantado una efigie de cera que aparece un crucificado delante del Capitolio, del lugar de la calavera. Luego cuando se reescriben los evangelios es muy fácil reescribirlos porque estaba escrito ya el monte ese era el Capitolio, lugar de la calavera. Por eso que filológicamente es muy fácil descubrir los lugares que se han utilizado. El asesinato en los evangelios aparece, en la pasión aparece que el arresto de Jesús cuando le cogen en el huerto, porque allí
en el Teatro Pompeyo era una especie de huerto que estaba de frente, un jardín que estaba de frente del teatro. Estaba al otro lado del teatro un jardín enorme que tenemos aquí, pero ya lo veremos en algún momento. Y entonces, ¿qué aparece? Pues como si lo han cogido en el huerto, pero en realidad ese es el asesinato. Conjurados. Conjurado. Yo soy jurado. Conjurado. Sí, conjurado. Esto es conjurado. Aquí también. Sí, también. Perfecto. César findet die Schuhe sein Mörder. Venga, sí. Sí, en el momento eso tú enseguida, cuando tú ves que tal, en el momento que digamos acción, corremos. El senador y oficial Casio Longino apuñaló a César. En las escrituras cristianas es el centurión romano Longino quien atraviesa a Cristo con una lanza. Algunos expertos ven claramente en esta primitiva representación la adaptación de un apuñalamiento. Longinus, the soldier, has no spear, but has a dagger. Yeah. Why is that? Again, it's a while, I think, before you get the type of crucifixion which you expect in medieval art. It takes a while for it to develop. So at the beginning, you will find iconographic inconsistencies. It's a dagger, more or less, the movement of a dagger in the side. Well, I mean, except of course what you do have is, you do have a breakage here, and you have what appears to be a breakage down here. So it is possible that there was more ivory there representing a spear rather than a dagger. El día de la muerte de César se sacrifica un cordero a Júpiter, un cordero de Dios. Además, la historia de la Natividad procedería originariamente de las historias romanas y habría tenido lugar en Roma. La simbólica que tiene este Capita Bubla es que lo primero que Octaviano nace aquí, que se llama Capita Bubla, que significa cabeza de buey, y en la cabeza de buey siempre está el pesebre, todo el mundo lo sabe, ¿no? Bei der Geburt von Jesu ist die Rede von einer Krippe, aber nirgendwo steht es in der Schrift von einem Ochsen oder von einem Esel. Aber Ochsen und Esel stehen trotzdem in der Krippe und die sind bedeutend. Und eine Krippe ohne Ochsen und Esel, das würde niemand als Krippe akzeptieren. Niemand. Jedes Kind würde dir sagen, das ist nicht die Krippe. Das ist nicht die echte. So, die gibt es aber bei Augustus. Ja. Plino el Viejo habla de un extraño signo en el cielo cuando nace Augusto como niño César. Una gran luz brilla en el cielo, un cometa. Que este cometa aparezca en su nombre y que por esto nació. Ciertamente, si queremos profesar una verdad, este era un alegre signo para todo el mundo. El nacimiento de Cristo en un establo tendría sus raíces en el hijo adoptivo de César, que tuvo unos orígenes humildes y que posteriormente ostentó el mismo nombre de su divino padre, Cayo Julio César, el futuro emperador Augusto. Wir sehen aber Elemente in der Krippe, die nicht in der Schrift sind. Von Kaiser Augustus selbst wird erzählt Folgendes: Geboren wurde Augustus kurz vor Sonnenaufgang in der Gegend des Palatins, die bei den Ochsenköpfen heißt. Könnte, wäre eine Frage, theoretisch sein, dass diese Elemente abgefärbt haben von einer früheren Tradition, die auf Kaiser Augustus zurückgeht, der ja in der Weihnachtsgeschichte ja namentlich genannt wird. Das war selbstverständlich, dass man hat für die Schafe keinen Platz, aber man hat für die Esel und Ochsen und Platz gehabt, ne? Wo sie nachts immer reingekommen sind, wo die Futter bekommen haben. Und ich glaube nicht ganz, dass es mit Augustus etwas zu tun hat. Resulta sorprendente que el niño esté tumbado a la cabeza de un buey y que en el portal encontremos también un burro y una cabra, otros dos importantes animales simbólicos en la iconografía de Augusto. Se rumoreaba que había sido concebido por el dios Apolo,
y que el cuerpo de su madre quedó manchado tras el inesperado embarazo, una señal divina que posteriormente, por motivos de decencia, podría haberse transformado en una concepción inmaculada. También el portal de Belén estaría basado en la despensa de Belitres, en la que Augusto pasó su infancia. Aber gut, ich meine, es könnte sein, aber man muss dann einen sehr starken Glauben haben. So etwas. Weil viel, viel später von der Armut her, wo das Kind allein zur Welt gekommen ist, wo die beiden nicht viel hatten. Kannst du das aufnehmen, dass du ihn auch aufnimmst? Weil er spielt ja Marcos Antonius, damit er die Gäste macht. Nada más es el gesto nada más. Es el gesto. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo también digo lo mismo, que me parece bien que haya alguien que haya investigado y haya dicho cómo es, o sea, cómo ha sido realmente, porque lo que repito es que nos han metido en la cabeza de que era así y realmente estamos viendo que no era como nos han explicado. Y Que se atreva a investigar cosas nuevas. que se atreva, porque es muy importante que alguien, con el cristianismo, con lo importante que es, con la importancia que tiene en nuestro país, en nuestro Claro. mundo, que alguien se atreva a tocar un poco, o sea, a investigar un poquito de ahí. Claro. No es Italia, Roma. Hoy es el día en que ha sido el funeral, que es en el Rostra. Entonces vamos a ir allí al Rostra para después hacerlo o visualizarlo. Sì, si appaga. Si appaga? Andiamo a farlo dentro. Si appaga, se no dopo non si accende più. Mi accendi anche questo? Cuidado. María, cuidado. Bueno, allí mirad que pusieron una candela, una vela. Nosotros no podemos ponerla más que tal que aquí nada más, pero nos vale igual. No, es verdad. Muy bien. Hay muchísimos españoles. Emocionante, ¿eh? Se siente hablar español. Y esto se refleja, es la esencia del cristianismo. La moral del cristianismo nace aquí. Pedro denkt, dass was wir untersuchen, rührt die Sphäre des Glaubens nicht, sondern wir vertiefen das Wissen über den Glauben. Entonces, el descubrimiento esto nos hace abrir mucho los ojos para ver la amplitud que tiene y nos hace agudizar la mirada para ver los niveles de profundidad que tiene nuestra religión, en donde nada queda excluido. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Geni. La
fuga comincia qui. La fuga, la huida, empieza aquí. Porque cuando lo habéis matado, soy preso del terror. Tienes miedo del pueblo. Es 1, 2, 3, cruce. Ik ga nu een fragment draaien uit de Matthäus Passion. Matthäus Passion gaat dus over het lijden van Christus. O haupt vol bloed onze wonden. Denk aan Caesar die doorstoken wordt in zijn hoofd onder andere. Dat is gewoon een historisch feit. Nummer 22. Oicete de tris, hyperis amplition, oligonistero en themeniton e chronis forion, icade comison diatis agoraso romenon, ence que encen, anestalmenon ton paracalimaton, aiorumenas da giras, que ta sepitu proso publigas. Cuando estaban cerca de casa, el llanto se hizo más grande. La esposa se precipitó fuera con muchas mujeres y siervos, invocando al marido y compadeciéndose a sí misma, porque en vano le había dicho que no saliera aquel día. Pero ahora un destino más poderoso, más allá de cuanto se esperase, había caído sobre él. La noche precedente, su esposa Calpurnia sintió que su marido era consumido a puñaladas en sus brazos. Lo vio chorreando. Después de pronunciar tales palabras, se recogió el vestido como un inspirado y, ciñéndose para tener libres las manos, se colocó junto al féretro como sobre un escenario, bajando la cabeza hacia él y levantándola de nuevo, y en primer lugar le entonó un himno como a un dios celestial, y levantó hacia arriba las manos para testificar su linaje divino. Interludus cantata sunt quedam ad miseratione et invidiam cedis eius accomodata. Ec pacuvi armorium judicio, men servasse ut est qui me perdere, et ex electra Achilia simile sententia. Laudationis loco Ein Jesuitenpater hat mir gesagt, macht ruhig diese Rekonstruktion. Und das ist nur eine Rekonstruktion, aber du wirst sehen, das bekommt einen liturgischen Charakter. Querían unos que se le quemara el cadáver en el templo de Júpiter Capitolino, otros en el salón de actos de Pompeyo, cuando de súbito dos desconocidos, espada al cinto y blandiendo sendos pares de dardos,
se aproximaron al pie del catafalco y le prendieron fuego con hachas de cera ardiendo. Vind je het dan beangstigend als het waar zou zijn? Nee, ik zie het ook niet als een bedreiging of zo. Nee. Dat helemaal niet. Want eigenlijk is het dat helemaal niet, een bedreiging. Nee, Gezien de boodschap, hè? Ik zie het ook niet als bedreiging. Maar ja, ik zie het ook niet als waar. En ik ga er ook niet van uit dat het waar zou kunnen zijn, eigenlijk. Maar dat komt ook omdat ik de Bijbel gewoon zie als een waar geschiedenisboek. En niet als een sprookjesboek, zoals sommige mensen het wel willen noemen. Pero cuando la Iglesia Oriental prende la pira, todos dicen Christus anesti. ¿Qué quiere decir? Ha resucitado en ese momento. Sí. En el momento in cui la antorcha... La antorcha se prendía. Sí, se prendía, era el momento de la resurrección. Y lo que hemos hecho es intentar recuperar, si es posible, si es verdad, si es visible, estos elementos del cristianismo que quedaron abandonados. Y hay que recuperarlos sin miedo, porque son nuestros, pertenecen a nuestra religión. La religión la hemos hecho los seres humanos.